El 18 de marzo de 2025, la Ciudad de México amaneció envuelta en una calma aparente, una calma que escondía el pulso frenético de una guerra invisible. En los barrios populares, las calles se llenaban de vida, pero también de susurros, temores y silencios que decían más que cualquier palabra. En medio de esta realidad, un hombre llamado el Ratatopo se movía con la impunidad que da el poder cuando se tiene el control del crimen organizado. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta, no porque fuera un secreto, sino porque había sembrado miedo durante años. Tráfico de drogas, armas, secuestros, extorsiones, todo bajo su mando. Pero esa mañana, algo estaba a punto de cambiar. En una oficina austera y llena de mapas, monitores y teléfonos, Omar García Harfuch revisaba los últimos reportes con la determinación que lo caracteriza. Desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Harfuch había enfrentado innumerables desafíos, pero ninguno tan personal y complejo como capturar a El Ratatopo. Sabía que tras ese apodo, se escondía una red que iba más allá de un solo hombre, pero también sabía que si podía cortar la cabeza de la serpiente, sería un golpe simbólico y real contra la impunidad. Durante meses, Harfuch y su equipo habían trabajado en las sombras, tejiendo una red de información que les permitiera cerrar el cerco. Usaron tecnología de punta, vigilancia satelital, infiltrados en las calles y análisis de inteligencia. Cada dato, cada movimiento del Ratatopo fue documentado, estudiado, como piezas de un rompecabezas que solo un estratega contemple podía armar. La obsesión no era el poder, sino la justicia, la esperanza de que México pudiera recuperar algo de paz. Ese día, los reportes indicaban que el Ratatopo estaba en una zona industrial abandonada, en los límites de la ciudad, haciendo su rutina ilícita, venta de droga y tráfico de armas. Harfuch no dudó, ordenó preparar un operativo especial, un despliegue de fuerzas selectas, entrenadas para un terreno difícil y peligroso. No habría margen para errores. Cada paso estaba calculado, cada contingencia prevista. Mientras las primeras luces del amanecer teñían de naranja los edificios deshabitados, los policías comenzaron a moverse en silencio. Harfuch supervisaba desde un puesto de mando móvil, con comunicación directa con los agentes en campo. Su voz era firme, clara, transmitía calma y confianza. No hay espacio para la duda, no hay lugar para la improvisación, repetía. Sabía que la captura de ese hombre significaba algo más que detener a un criminal. Era un mensaje a toda la ciudad, una promesa de que el crimen no sería tolerado. En el interior del operativo, los agentes descendieron a túneles, pasadizos y bodegas ocultas, siguiendo el rastro de El Ratatopo. La tensión era palpable. El aire húmedo y oscuro no solo dificultaba el paso, también obligaba a mantener la concentración máxima. La misión no solo era arriesgada, era una batalla contra el miedo mismo, contra la corrupción que muchas veces protegía a ese tipo de delincuentes. Cuando finalmente detectaron al hombre, la adrenalina se disparó. No solo estaba él, sino varios cómplices armados. Sin embargo, el operativo avanzó con precisión quirúrgica. Hubo orden y estrategia, no violencia gratuita. Fue en ese momento cuando Harfuch bajó al último refugio, un espacio casi inaccesible, y le habló cara a cara al hombre que por años había eludido a la justicia. La conversación que siguió no fue solo un arresto, fue un enfrentamiento de voluntades, de miradas, donde la palabra justicia se volvió una verdad palpable. El Ratatopo terminó esposado, derrotado no solo por armas, sino por la paciencia y la inteligencia de un hombre que decidió no rendirse jamás. Cuando emergieron del subsuelo, la ciudad no sabía que ese día había marcado un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Pero para Harfuch y su equipo, era la prueba de que la justicia puede alcanzarnos incluso en los lugares más oscuros. El día siguiente a la captura estuvo cargado de expectativa y temor. El Ratatopo se había convertido en el nombre más buscado y odiado por años, y ahora era un prisionero vulnerable. Sin embargo, su detención no significaba el fin de la lucha, sino el inicio de una nueva etapa. Harfuch entendió que tras las paredes de ese operativo, había miles de vidas afectadas, familias rotas y un sistema que necesitaba más que arrestos, requería justicia real y transparencia. Durante la entrevista inicial, el hombre mostró una mezcla de arrogancia y resignación. Reconoció su poder y sus crímenes, pero también lanzó una acusación dolorosa y reveladora. Yo soy solo una pieza, hay otros arriba, protegidos por quienes deberían cuidarnos.
Estas palabras removieron los cimientos de una red corrupta que Harfuch ya comenzaba a desmontar desde meses atrás. El jefe policíaco no solo vio en esa confesión una oportunidad, sino también una responsabilidad. Era el momento de actuar con rapidez, inteligencia y firmeza, para evitar que la corrupción sepultara la verdad. Trabajó sin descanso con la fiscalía, asegurándose que cada prueba fuera sólida, que los nexos salieran a la luz y que ningún involucrado quedara impune. La ciudad demandaba resultados, y Harfuch no estaba dispuesto a defraudar. Los días siguientes estuvieron llenos de operativos, arrestos y revelaciones que estremecieron a la opinión pública. El tráfico de armas, las rutas de narcotráfico, los nombres de funcionarios cómplices comenzaron a aparecer. Pero también aumentaron las amenazas contra Harfuch y su equipo. En un México donde la línea entre justicia y corrupción a veces es difusa, su determinación se convirtió en un acto de valentía diaria. Los vecinos de la zona industrial donde fue capturado el Rata Topo empezaron a sentir un cambio sutil. La violencia extrema disminuyó, aunque el miedo aún persistía en las miradas y en las calles. Para muchos la detención fue un símbolo, una señal de que no todo estaba perdido. Y para Harfuch, un recordatorio de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La figura de Omar García Harfuch se consolidó aún más como la de un líder que no solo dirigía con estrategia, sino que escuchaba el clamor social. En entrevistas y declaraciones públicas, dejó claro que la lucha no era personal, sino colectiva. Que detrás de cada criminal detenido había una familia, una comunidad que merecía vivir sin miedo. Que la justicia no era solo castigo, sino también reparación y esperanza. Con el paso de las semanas, la información obtenida de El Rata Topo permitió desmantelar varias células criminales, algunas con conexiones internacionales. Fue un golpe duro para el narcotráfico, que perdió terreno y aliados. Pero también fue un riesgo para quienes defendían el statu quo corrupto, que comenzaron a mover sus piezas para desacreditar el operativo. Harfuch, con su característica serenidad y firmeza, enfrentó cada ataque mediático y político con argumentos y hechos. Sabía que la transparencia era su mejor escudo, y que su compromiso con la verdad debía ser incuestionable. Y así, en medio de una tormenta de presión y amenazas, siguió adelante, demostrando que la justicia en México puede tener rostro humano y corazón valiente. Los medios nacionales comenzaron a dar cobertura detallada a la captura de El Rata Topo. Pero lo que más llamó la atención del país no fue solo la figura del narcotraficante, sino la forma en que Harfuch había liderado el operativo. Sin derramamiento innecesario de sangre, con inteligencia, estrategia y una dignidad pocas veces vista en la seguridad pública de México. Los noticieros, aunque algunos intentaron minimizarlo, no pudieron ignorar la magnitud del golpe que se había dado al crimen organizado. Los testimonios de los habitantes de la zona donde operaba el criminal comenzaron a surgir. Una mujer, madre soltera, relató cómo su hijo fue reclutado a los 15 años para distribuir droga. Un comerciante narró cómo cada semana tenía que pagar derecho de piso para no perder su local. Una adolescente rompió en llanto al recordar la desaparición de su hermano, luego de que se negara a colaborar con la célula criminal de El Rata Topo. Todas esas voces se unieron como un coro de dolor, pero también de alivio. Por primera vez en años, sentían que alguien los había escuchado. Harfuch no se dejó seducir por el protagonismo. Su estilo era otro: trabajar, escuchar, actuar. Mientras las redes sociales lo convertían en tendencia, con miles de mensajes que hablaban de respeto, admiración y esperanza, él seguía reuniéndose con su equipo, revisando evidencias, afinando nuevas estrategias. Sabía que los tentáculos de la organización criminal aún se movían y que desmantelar toda la red sería una carrera de fondo. En una madrugada silenciosa, 3 semanas después de la detención, se ejecutó un nuevo operativo con base en la información que El Rata Topo había revelado. Esta vez, el objetivo era un almacén clandestino en el estado de Hidalgo, utilizado como centro logístico de distribución de armas y droga. La operación fue rápida, certera, y dejó al descubierto documentos que vincularon a políticos locales con los negocios del narcotraficante. La opinión pública comenzó a preguntarse: ¿quién protege a estos criminales? ¿Hasta dónde llega la corrupción? ¿Quién será el siguiente en caer? Las preguntas eran el reflejo de una sociedad que llevaba años anestesiada por la impunidad, pero que ahora, al ver resultados tangibles, empezaba a despertar. El propio Harfuch declaró en conferencia de prensa:
No hay victoria en esto mientras existan familias aterradas, mientras las calles no sean seguras. Esta captura no es el final, apenas es el principio. Vamos a ir hasta el fondo. Sus palabras no eran eslogans políticos. Eran una promesa nacida del compromiso profundo con la justicia, con la vida, con la verdad. La figura de El Ratatopo, antes temida y poderosa, se fue desdibujando poco a poco tras las rejas. Lo que antes eran rumores, ahora eran pruebas contundentes. Declaraciones, videos, armas, rutas, todo salía a la luz. Cada pieza revelada era una estaca en el corazón de una estructura criminal que durante años se había sentido intocable. Harfuch no solo estaba desmontando un cartel, estaba desarticulando la cultura del silencio. En las calles, en las plazas, en las escuelas, comenzaron a verse pequeñas señales de cambio. No eran milagros, ni transformaciones instantáneas, pero sí eran grietas en un sistema que por fin comenzaba a ceder. Los niños volvían a jugar con menos miedo. Los padres empezaban a confiar, tímidamente, en las instituciones. Y todo eso, silenciosamente, era resultado de un operativo que había comenzado en un punto ciego de la ciudad, y de un hombre que se negó a rendirse. A mediados de abril, la noticia de que el Ratatopo comenzaría a colaborar oficialmente con las autoridades sacudió al país. Muchos lo interpretaron como una jugada peligrosa, una puerta abierta a la traición o al chantaje. Pero Harfuch, fiel a su estrategia basada en la información y el seguimiento implacable, comprendió que ese testimonio podía convertirse en una herramienta poderosa para derribar estructuras mayores. El narcotraficante, tras semanas aislado y enfrentando una montaña de cargos, accedió a declarar con detalle cómo operaban los canales de corrupción. Nombró a jefes policíacos, a empresarios, a funcionarios y a miembros del crimen organizado que actuaban como puentes entre el poder legal y el ilegal. Fue una confesión demoledora, y Harfuch, con su estilo mesurado, convirtió esa confesión en acción. Inmediatamente se abrieron carpetas de investigación, se giraron órdenes de aprehensión y se colocaron bajo vigilancia a varios implicados. La ciudadanía observaba en tiempo real cómo lo impensable comenzaba a ocurrir. Personas con trajes caros y apellidos respetables empezaban a caer. La justicia no solo tocaba los rincones más oscuros, ahora también entraba a los salones del poder. Mientras todo eso ocurría, la vida personal de Harfuch permanecía hermética. Se sabía que dormía poco, que apenas comía, que pasaba largas horas con su equipo analizando informes y planeando los siguientes movimientos. Muchos lo veían como una figura de acero, casi imperturbable. Pero quienes lo conocían, sabían que detrás de su mirada serena había dolor, cansancio y, sobre todo, una convicción férrea de no detenerse hasta limpiar lo que otros habían ensuciado por años. Las amenazas en su contra se intensificaron. Intentaron desprestigiarlo, sembrar noticias falsas, incluso planearon un atentado que fue desactivado a tiempo, gracias a la vigilancia de inteligencia. Harfuch sabía que el precio de enfrentarse al poder criminal no era solo político, también era personal. Pero cada vez que se acercaba al borde del desgaste, pensaba en los rostros de las víctimas, en los niños que habían perdido a sus padres, en las madres que seguían buscando a sus hijos desaparecidos. Y entonces, volvía a ponerse de pie. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de la esperanza y del miedo. Por un lado, miles de usuarios agradecían el trabajo de Harfuch, lo llamaban el último bastión, el que no se vendió, el policía del pueblo. Por otro, los bots y cuentas anónimas buscaban sembrar dudas, generar división. Pero el respaldo popular fue más fuerte, porque lo que se veía era claro. Resultados, justicia, valentía. En uno de los momentos más emotivos, un grupo de madres buscadoras pidió reunirse con él. No era un acto oficial. No hubo cámaras. Solo una sala sencilla, con sillas de plástico y lágrimas verdaderas. Una de ellas se levantó y le entregó una fotografía desgastada por el tiempo. Este es mi hijo. Lo desaparecieron hace 6 años. Solo quiero que alguien lo recuerde, le dijo. Harfuch tomó la foto, la guardó en su libreta de trabajo, y le respondió. Lo vamos a encontrar. No importa cuánto tarde, no nos vamos a rendir. Ese encuentro no salió en los periódicos, no fue parte de ningún discurso. Pero quedó grabado en quienes lo vivieron. Porque fue ahí, en ese momento de humanidad cruda, donde Harfuch dejó de ser solo un funcionario, y se volvió símbolo, no de perfección sino de lucha incansable, de compromiso genuino.
Un hombre que enfrentaba al narco sí, pero también a la desesperanza. La colaboración de El Ratatopo había abierto puertas que durante años permanecieron cerradas. Una de ellas, quizá la más oscura, fue la revelación de una red de secuestro y desapariciones utilizada como mecanismo de control por su grupo criminal. No se trataba solamente de ajuste de cuentas o castigos internos, eran operaciones sistemáticas para intimidar, callar o coaccionar a comunidades enteras. Entre los nombres que surgieron estaban jóvenes activistas, reporteros locales y hasta funcionarios que se negaron a colaborar. Harfuch tomó cada una de esas declaraciones como una promesa personal. No eran solo datos en un expediente, eran personas. Historias inconclusas, vidas truncadas. Y con esa premisa, organizó un nuevo operativo, una búsqueda intensiva en una fosa clandestina ubicada en el borde entre Puebla y Veracruz, un lugar que el Ratatopo había señalado como zona de castigo. La escena que encontraron ahí fue desoladora: ropa infantil, credenciales, fotografías medio quemadas. Pero también hallaron pistas cruciales para identificar a varios desaparecidos. La cobertura mediática fue implacable. Imágenes de la zona, rostros de familiares llorando al reconocer pertenencias, y la presencia firme de Harfuch entre el lodo y el silencio, se viralizaron como símbolo de una justicia que, aunque tardía, finalmente llegaba. Una madre cayó de rodillas al ver un anillo que su hija usaba antes de desaparecer. No gritó, no lloró, solo lo sostuvo contra el pecho y susurró: «Gracias por no olvidarla». Ese día, el rostro de Harfuch apareció en todos los noticieros, pero él no dio declaraciones. Se limitó a mirar a las cámaras con una expresión dura, de contención y furia. Luego, se giró y volvió a trabajar. Era su forma de hablar, específica. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. El Ratatopo, en un intento desesperado por proteger a los pocos aliados que le quedaban, trató de retractarse de algunas declaraciones. Pero ya era tarde. Las pruebas eran sólidas. Las confesiones, grabadas. Las víctimas, confirmadas. Y Harfuch ya había preparado las siguientes fases. Uno de los implicados resultó ser un político local que durante años había financiado campañas con dinero sucio y permitido el asentamiento del narco en zonas rurales. Harfuch no esperó a que el escándalo creciera por sí solo. Lo enfrentó. Con pruebas en la mano, solicitó su detención inmediata. El político intentó huir en una avioneta privada, pero fue interceptado en el aeropuerto de Toluca por agentes encubiertos. La escena fue filmada por un testigo, un hombre de traje bajando esposado mientras un grupo de niños lo miraba desde la reja del aeropuerto. Uno de ellos preguntó: ¿Ese era el malo, papá? Y su padre respondió: sí, pero ya no va a hacer daño. El efecto dominó fue inmediato. Otros implicados comenzaron a entregarse o buscar protección legal. La estructura criminal se resquebrajaba desde adentro. La ciudadanía, antes escéptica, comenzaba a creer en la justicia otra vez. No como concepto abstracto, sino como algo real, palpable, ejecutado por hombres y mujeres que no tenían miedo. Y Harfuch, aunque cansado, siguió adelante. Había comprendido que los operativos no eran solo acciones tácticas, eran también mensajes. A los criminales les dejaban claro que ya no había refugios seguros. A la gente les devolvían una chispa de fe. A finales de abril, en un evento sin precedentes, Harfuch encabezó una ceremonia en honor a las víctimas localizadas gracias a las confesiones. No hubo discursos rimbombantes ni luces de espectáculo, solo velas, fotografías y una lista de nombres leída en voz alta. Cada nombre era un eco, una presencia. Y Harfuch al final susurró para sí mismo: vamos a seguir. Por ellos. Por todos. El impacto de las acciones lideradas por Harfuch se hizo sentir en todas las capas de la sociedad. Los ciudadanos comenzaron a organizarse, a denunciar, a hablar. Se instalaron buzones anónimos en colonias conflictivas y comenzaron a llegar cartas, notas, grabaciones. El miedo, aunque persistente, había comenzado a flaquear, porque ahora sabían que alguien estaba escuchando. Una de esas denuncias anónimas llevó a descubrir un centro de explotación laboral infantil en las afueras de Morelos, también vinculado a la red de El Ratatopo. Niños de entre 9 y 14 años eran obligados a trabajar en talleres clandestinos vigilados por sicarios, bajo amenaza de muerte. Cuando el equipo de Harfuch irrumpió en el lugar,
los pequeños no sabían si llorar, correr o esconderse. Uno de ellos, de apenas 10 años, se aferró al uniforme de un oficial y dijo: ¿Usted también va a desaparecerme? El comandante, con la voz quebrada, lo abrazó y le respondió: No, niño, venimos a sacarte de aquí. Venimos porque tu vida importa. Harfuch supervisó personalmente la intervención y garantizó que cada menor fuera entregado a una red de protección segura. Aquella imagen, de niños rescatados entre lágrimas, fue otra herida visible en el corazón del país, pero también una señal de que las cosas sí podían cambiar. Mientras tanto, en el centro penitenciario donde estaba recluido el Ratatopo, comenzaron a circular rumores de represalias. Había quienes querían silenciarlo antes de que revelara más nombres. Harfuch reforzó su seguridad, pero también se preparó para lo peor. Ordenó un traslado discreto a una instalación federal de máxima seguridad, bajo identidad protegida. Sabía que el valor de lo que ese hombre sabía era una amenaza directa al corazón podrido del sistema. Esadi, Esadi, Esadi. En todo eso, llegó una carta. Una hoja escrita a mano, sin firma, pero con una sola frase: Gracias por hacer lo que nadie se atrevía. Harfuch la dobló y la guardó junto a la foto del hijo de aquella madre buscadora. Para él, ese era el verdadero trofeo. No la ovación pública, no los titulares, sino las vidas que se salvaban en silencio. La presión política aumentó. Algunos sectores del gobierno comenzaron a incomodarse con las investigaciones. Había quienes pensaban que Harfuch se estaba extralimitando, que sus acciones removían demasiado. Pero él no retrocedió. Se presentó ante la Cámara de Diputados para rendir cuentas y mostrar resultados. Sus argumentos no eran discursos preparados. Eran números, mapas, evidencias. Silenció a más de un crítico. Y en la calle, la gente seguía aplaudiendo su valor. El 22 de mayo, una nueva redada logró detener a 3 altos mandos de la organización que aún operaban en Jalisco. Fue una operación quirúrgica, sin bajas civiles, ejecutada en apenas 18 minutos. Cada detalle había sido planeado con semanas de antelación. Cada paso, supervisado por Harfuch. Aquel día, la noticia se difundió con una sola frase en redes sociales: otra victoria, otro paso hacia la paz. Ese mismo día, en una pequeña comunidad del sur de Oaxaca, un grupo de niños dibujó en el pizarrón de su escuela una figura con gorra, escudo y un letrero que decía: Gracias, Harfuch. Cuando el video se viralizó, muchos lloraron, no por la fama, sino por lo que representaba, que incluso los más pequeños comenzaban a ver en él una figura distinta, un hombre que no prometía milagros pero que sí cumplía con justicia. La organización de El Ratatopo había sido descabezada, pero el veneno seguía disuelto entre las grietas del sistema. Harfuch lo sabía. Cada victoria venía acompañada de una reacción. El narco no dormía. Se replegaba, mutaba, y en ocasiones, trataba de golpear con más fuerza. Por eso, cada noche, al revisar los reportes en su oficina, Harfuch repasaba una frase escrita en su libreta personal: No estamos ganando si ellos aún respiran con poder. La amenaza llegó una madrugada, sin anunciarse, como tantas veces en su carrera. Una camioneta con explosivos fue abandonada frente a las instalaciones de la Policía Estatal en Tlalnepantla. No hubo víctimas, gracias a una alerta previa que permitió evacuar el lugar. Pero el mensaje era claro. Sabían dónde, sabían cómo, y querían sembrar miedo. Harfuch no tardó en reaccionar. No solo reforzó la seguridad, sino que lanzó una ofensiva de inteligencia que se desplegó como una red de fuego silencioso por todo el Valle de México. Durante esa semana, se realizaron más de 40 cateos simultáneos, se incautaron más de 300 armas, y se desmantelaron laboratorios clandestinos de metanfetamina. Lo más impactante, la captura de un operador financiero que, según los documentos incautados, lavaba más de 80 millones de pesos mensuales para remanentes de la célula de El Ratatopo. Un hombre con trajes italianos, cafés exclusivos y discursos falsos de éxito empresarial. Cuando fue detenido, no dejó de repetir una frase: Él no debería haberse metido con nosotros, pero Harfuch sí se había metido, porque ese era su trabajo, y más aún, su promesa. Mientras tanto, en una sala de conferencias pequeña, Harfuch reunió a un grupo de víctimas indirectas: madres que perdieron a sus hijos, jóvenes que escaparon del narco, periodistas amenazados. No para darles discursos, sino para escuchar. Uno por uno. Lloraron. Gritaron.
Guardaron silencio, y cuando le preguntaron si tenía miedo, él solo respondió: claro, pero tengo más coraje que miedo. Aquellas palabras no salieron en los medios, no fueron grabadas, pero quedaron grabadas en los corazones de quienes estaban ahí. El clímax de toda la operación llegó el 26 de mayo, cuando Harfuch dio a conocer una red de funcionarios corruptos que durante años habían protegido a El Ratatopo. Entre ellos un comandante retirado del ejército, un exagente federal y hasta un juez que sistemáticamente liberaba a criminales por falta de pruebas. La indignación pública fue inmediata. Pero también lo fue el respaldo. En un país acostumbrado a la impunidad, ver a un hombre enfrentarse al sistema generó algo más fuerte que admiración: esperanza. Ese mismo día, mientras el sol caía sobre la ciudad, Harfuch caminó solo hasta el lugar donde había iniciado la operación meses atrás. El primer punto donde se vendía droga bajo protección de la red. Ahora estaba vacío, limpio, sin ruido. Solo una pared con grafitis que decía: aquí empezó el fin de los intocables. Él la observó en silencio y cerró los ojos. Por un instante, recordó cada rostro, cada nombre, cada voz que se apagó en el camino. Y juró seguir. Aunque no hubiera cámaras, aunque no hubiera premios, aunque los enemigos volvieran con más fuerza. Poi mi. Porque la justicia, la verdadera justicia, no descansa. El operativo contra el Ratatopo quedó marcado como uno de los más complejos y exitosos de los últimos años en México. Más de 150 personas detenidas, millones en activos decomisados, y lo más importante, más de 80 víctimas rescatadas o identificadas gracias a las declaraciones obtenidas. Pero para Harfuch, las cifras eran solo una parte. Lo que verdaderamente contaba eran los cambios invisibles. Los barrios donde los niños volvían a jugar, las escuelas donde ya no se oía el eco de las balas, las familias que volvían a dormir sin sobresaltos. Maes. El día 28 de mayo de 2025, Harfuch fue invitado a una ceremonia privada por madres buscadoras del norte del país. No había prensa. No había micrófonos. Solo una mesa cubierta con fotos, veladoras y cartas. Él no llegó como funcionario, sino como un hijo más que quería aprender del dolor. Se sentó, las escuchó, y cuando le ofrecieron leer una carta escrita por una niña desaparecida, su voz se quebró. Si estás leyendo esto es porque aún no me han olvidado, decía el primer renglón. Al terminar, guardó silencio. Luego se levantó, se acercó al altar improvisado y dejó ahí su credencial oficial. No necesito esto para seguir luchando por ustedes, dijo. Mi palabra vale más que cualquier cargo. Las mujeres lo abrazaron. Algunas lloraron. Y otras, por primera vez en años, sonrieron. La historia de El Ratatopo no es solo la caída de un criminal. Es la prueba de que la justicia, aunque lenta, puede llegar si se enfrenta con estrategia, con valentía y con humanidad. Harfuch no venció solo con armas. Lo hizo con inteligencia, con compasión, con la firmeza de quien no busca fama sino redención colectiva. Comenta qué opinas de este operativo. Comparte esta historia para que no la borren. Y suscríbete si crees que la justicia merece ser contada.